Por eso les digo, lo que se está viviendo en nuestro país no solamente se vive en la Argentina con un número de infectados que continúa de forma ascendente, sino que se está viviendo en múltiples lugares a nivel mundial, incluso en lugares donde más, digamos, el coronavirus ya ha entrado en una fase crítica, como el caso, por ejemplo, de China, donde ya los casos han comenzado a disminuir y donde la Organización Mundial de la Salud ha puesto el foco y todo el ojo ha sido en lo que hoy considera el epicentro, y es en España y en Italia. Nos vamos para Italia, vamos a hablar con la directora médica de una casa de reposo de ancianos en las afueras de Torino. Torino es el norte de Italia, pertenece a la región de Piemonte. Vamos a hablar con Verónica Reusman. Verónica, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Buongiorno, buenos días Entre Ríos. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Y un poco nerviosa, pero tratando de sobrepasar estos momentos tan difíciles, ¿no? Uno jamás se imagina que iba a venir una pandemia, pero bueno, acá estamos, sí. Tenemos que luchar. Les comento lo siguiente, Verónica tiene 22 años de profesión, es médica cirujana general de Argentina, tiene 15 años de cirujana, trabajó en el Hospital de San Isidro en Buenos Aires y en el Sanatorio San Lucas también en Capital Federal. Hace 8 años que vive en Italia. Realmente una situación sin precedentes, Verónica, ¿no? Teniendo en cuenta que ya hace 8 años estás allí. ¿Cómo han cambiado, cómo son los últimos, cómo se están viviendo estos últimos días en Italia, teniendo en cuenta todo lo que se ha anunciado desde el gobierno? Y me imagino que socialmente también ha habido muchos cambios. Bueno, nosotros la etapa de pánico ya la pasamos. Ahora tenemos miedo, pero no tenemos pánico. Nosotros queremos que esto se detenga. Así que estamos haciendo todo lo que nos dicen. China nos está aconsejando, y es más, vinieron un contingente de médicos chinos para controlar que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. En Italia no camina nadie por la calle. Yo salgo porque tengo que trabajar. Los médicos estamos trabajando, solamente nosotros. El gobierno nos apoya muchísimo. Nos está dando subsidios para quedarse con los hijos en la casa. Si trabajan los dos, uno se puede quedar en casa. Te pagan el 50%. Te pagan una dama de compañía si vivís solo, si sos un anciano solo. Te pagan un voucher si no para la babysitter, si no tenés con quién dejar a tus hijos, si son 2 médicos, por ejemplo. Tenemos muchísimo apoyo del gobierno. Tenemos miedo y queremos huir, detener esto. Yo me recuerdo lo único hace 9 años, 10 años, que a nosotros nos tocó la gripe A, el H1N1, pero sí. Esto es peor. Esto es peor porque la difusión es muy rápida. La propagación, ¿no? La propagación es muy... La propagación. El R0 es cuánto se propaga. Es una persona infecta a 2 o a 4. Y ahora se está diciendo que son 3 seguro. Entonces, o sea, es exponencial. Es muy rápido. Nosotros empezamos haciendo un bloqueo. Empezaron cerrando escuelas. Pasa que la gente es muy difícil concientizar a la población de que se tiene que encerrar en la casa, como si viniera un huracán. Vos te tenés que encerrar. Y no importa si lo comes fideo, galletitas, qué sé yo, pero quédate en tu casa. Y eso lo hace el miedo. O sea, el miedo te hace tener esa conciencia, pero si todavía no hay conciencia de miedo, es un poco difícil. Tal cual. Verónica, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días. Hace algunos días quien tomó un poco, quien empezó a interiorizarnos un poco en este tema, haciendo declaraciones en sus redes, en algunos medios charló también el Papu Alejandro Gómez, que hace muchos años juega y vive en Italia, y él dijo que un poco lo tomaron a la ligera, un poco lo subestimaron, y los últimos días sí empezaron a involucrarse y tomar más responsabilidad, ¿puede ser? Y, o sea, primero empezó como que empezaron igual que ustedes, o sea, pero no lo minimizamos tanto. Empezaron diciendo que era una enfermedad respiratoria, tipo influenza, que afecta más a los mayores, y bueno,
no, uno sigue, está bien, me cuido un poco, ¿viste? Pero nada más, a mí no me va a tocar. ¿Sí? Cuando empezamos a ver que cada vez se sumaba más gente, sobre todo Lombardía, que está incendiada, ya nos empezamos a poner en pánico, ¿qué hacemos? Ahí fue, Italia empezó cerrando aeropuertos, el problema era que entraban por el norte, entraban por Alemania, entraron por Francia, había casos ya, no era solo Italia, no era solo Italia. Claro. Es más, Alemania aceptó que el paciente cero de Italia vino de Alemania. Entonces, no fue el fogonazo que hubo en Italia, pero se metían por otros lados, porque necesitaban venir a su casa o lo que sea, y ellos habían ido a China, y bueno, no cumplieron la cuarentena, y se vinieron y contagiaron. Y se contagió otro, ese otro, y como acá las distancias son cortas, el amigo que vivía, lo fue a visitar al amigo en Lombardía y se volvió para Torino y acá empezaron acá. Ujú. Y todo es así. Verónica, buen Y en día. una semana buen día. Buen día, Jimena, te habla. Te quería hacer una pregunta con respecto a cómo se vive desde el otro lado, desde el lado de la medicina, porque vemos, por ejemplo, algunas publicaciones, algunos comentarios desde las redes sociales de los que trabajan justamente en la medicina, los médicos, cirujanos, enfermeros y demás, pidiendo por favor a la población que los ayuden, que ellos obviamente no pueden dejar de trabajar, como vos decís, que por favor que se queden en sus casas y que no anden por la calle justamente para ellos no tener tampoco que estar atendiendo mucha más gente contagiada. Exacto. O sea, nosotros somos la primera línea de fuego. Nosotros contenemos hasta que se nos viene el malón encima. Entonces, esto lo hacemos entre todos. Nosotros ponemos el cuerpo y la ciencia, pero si ustedes no ayudan, el pueblo no ayuda, no podemos solos. Tienen que quedarse en sus casas, tienen que cerrar la puerta, no salir. Así, como si viniera un huracán y se tienen que quedar 3 días, 5 días, 10 días, así. Eso reduce muchísimo la difusión y la propagación. Y nosotros después podemos atenderlo. Ujú. Está bien que nosotros algunas cosas estamos desprovistos, pero si esto nos satura, no vamos a poder, y es muy grave eso. Ujú. Verónica, ¿conoces? No poder. Sí, ¿conoces, por ejemplo, algún caso, alguna persona cercana que haya contraído el coronavirus? ¿Tenés alguien conocido por ahí en la región? ¿Se sabe de algún caso? Imagino ya a esta altura con las cifras que tiene Italia, por lo menos es, digamos, de público conocimiento, ¿no? La cantidad de gente que ya lamentablemente ha perdido la vida. Sí, gracias a Dios, de mis cercanos ninguno, pero nosotros nos quedamos todo el día en casa. Ujú. Está bien, sí, hay alguno, tenés fiebre y ya te viene el pánico, ¿viste? Decís, Claro. ay, me lo contagié, no sé de Sí. dónde, ay, tenés fiebre. Y bueno, y yo como siendo directora y responsable de una casa de ancianos, un viejito me hace fiebre y que, ¿viste? Sí. Tengo miedo, porque se me incendia uno, me incendian todos. Entonces, o sea, nosotros blindamos el geriátrico, digamos, para que lo entiendan mejor, Ujú. está blindado, no entra nadie. Nosotros habilitamos videoconferencias, llamados telefónicos, necesidades, urgencias, lo que quieran los familiares, y comunicarnos con ellos en forma constante. Si no, los acercamos al ventanal y los miran de lejos porque hay que resolver su protección. Después se verá, pero ahora tomar medidas extremas. Y no es dejo un poquito. Acá el que se salva es el más precavido. Entonces hay que tomar medidas extremas. Ahora, con respecto a lo que me preguntabas vos de familiares y amigos, no, pero ver que en el hospital más cerca de tu casa ya se murieron 2, te viene un hielo por las venas. Claro. Y entonces, ayudemos todos. Al principio es un poco difícil, no se entiende, pero después es fácil, no hay mucho que gastar, es solo quedarse en la casa, jugar más tiempo familiar,
jugar en familia y no hacer fiestita, no quedarme en mi casa y invito a todos mis amigos a No, comer claro, una cena. claro, Te claro. quedás en tu casa, no importa, no salís. Y bueno, después se recuperará el Ujú. tiempo perdido, eso no importa, hay que salvarse, esto es grave. ¿Tuviste que modificar Los viejitos, tus horas de trabajo, por ejemplo? y yo no paro de leer. Ahora, si yo llego a mi casa, tengo que leer toda la información que viene. A nosotros médicos, el teléfono, como dice una cosa muy graciosa, dice, el teléfono ya no suena, tose. Estamos todo el día leyendo, actualizándonos, viendo morbilidad. Les quiero decir, no es que ataca a los viejos, los viejitos son los que se mueren antes, porque son más vulnerables. Ataca a todos, ataca a niños, ataca a adolescentes, ataca a todos. Después hay que ver cuál resiste más. Algunos sí lo pasan como si fuera una influenza, una gripe, pero muchos otros no. Y acá se murió en Varese, en otra ciudad del norte, se murió el presidente del Colegio de Médicos de Varese, 67 años, aparentemente sano. Claro. Sí, Se sí, por murió. eso no es una medida, no es un parámetro en ese caso el tema de la edad, digo. Nadie se salva. Claro. No, nadie se salva. Entonces, claro, al comienzo entra a morirse de 90, de 80 porque tiene poco cuerpo, digamos, Ujú. no tiene tanta resistencia, es más vulnerable. Después vienen todos los demás. Hay que fijarse cuántos internados hay, no cuántos se mueren, cuántos internados. Esos son los que marcan. Por suerte nosotros en Piemonte estamos un paso adelante que Lombardía. Entonces vamos mirando a ellos para ver qué hacer nosotros. Y por eso insisto en ustedes, en Argentina. Ustedes están un paso adelante nuestro. Mírennos a nosotros. Sean precavidos y tengan miedo. No tengan pánico, porque el pánico no te deja moverte. Tengan miedo, así pueden hacer las cosas. Y obligar al otro a que lo haga. Ujú. Obligalo, pegale una piña, qué sé yo, que se quede adentro, porque te está cuidando a vos también. Y Verónica, lamentablemente hay que rigorizar para que alguien... Verónica, Sí, las calles están deshabitadas y salen para lo justo y necesario, ¿puede ser? ¿Esto es así o no tanto? exacto. Por ejemplo, sale uno por familia al supermercado, en mi caso va mi marido. Tenés que esperar afuera más o menos 1 hora y media para entrar, porque afuera dejan entrar a un número X, por ejemplo 10, digamos un Carrefour, ¿no? Uno grande. Entonces haces tus compras, salís, entra otro, pero vos afuera estás haciendo la cola con el 1 o 2 metros de distancia, con el barbijo y esperando afuera. Jamás en mi vida vi a un italiano que sea tan ordenado, porque acá no hacen cola, y Claro. ver que parecen chinitos todo es una cosa increíble. O sea que estamos respetando, y lo importante es que si bien la evaluación va a ser alrededor del 20 de marzo, la evaluación de esto si funciona. Por ahora los casos crecen, pero no en forma exponencial, así crecen, pero podría ser peor. Ahora, alrededor del día 20, que termine el bloqueo veremos si termina, veremos los números y si hay que prolongarlo y lo prolongaremos. Ujú. Y haremos todo lo posible para que esto se detenga. Bien, estamos charlando con Verónica Reusman. Verónica vive en Torino. Torino pertenece a la región de Piemonte, en el norte de Italia. Hace 8 años que vive en Italia. Verónica es directora médica de una casa de reposo de ancianos en las afueras de la ciudad, Nichelino, esta casa de reposo. Verónica, nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Por último, consultarte acerca de tu familia, con quién vivís, y si tenés familiares aquí en la Argentina, a los cuales le querés dar algún que otro mensaje, sobre todo, en este momento crítico que está viviendo Italia, Europa y el mundo a raíz de este virus. Yo vivo con mi marido y mi hija acá. En Argentina quedó toda mi familia, mi hermano, mis padres. Y a mi papá lo quiero retar, porque mi papá es diabético. Y papá, quédate en casa.
quédate en casa. A todos les digo, quédense en su casa, tómense vacaciones, cierren la puerta. Y les agradezco mucho lo que necesiten, yo estoy acá y mi interés es informarles y retarlos un poquito. Por favor, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la comunicación y seguiremos en contacto. A ustedes, muchas gracias a ustedes.